Buenos días, vamos a continuar con la clase de este jueves 24 de marzo del año en curso. Ayer empezamos, ¿verdad?, a resolver algunos ejemplos donde íbamos a aplicar precisamente las reglas del álgebra de bloques. Hicimos un primer ejemplo que fue muy sencillo, luego empezamos con este, ¿verdad? Voy a regresarme tantito para entrar en contexto. Empezamos con este ejemplo, el 2.7, que corresponde al ejercicio 2.3 de ahí del libro de Ogata. Empezamos primeramente a aplicar la regla 1 para intercambiar estas dos señales de retroalimentación, ¿verdad? Luego movimos este punto de bifurcación a la derecha del bloque G2. Posteriormente aplicamos, ¿verdad?, la regla número 4 para simplificar estos dos bloques en cascada, y también a la vez aplicamos la regla 13 para simplificar este lazo menor de retroalimentación, este lazo que está en el interior. Bueno, no finalmente, el otro paso que hicimos fue, ¿verdad?, aplicar la regla número 5 para poder simplificar estos bloques en paralelo que habíamos dicho ayer. Luego, ¿verdad?, en el paso 5, ya una vez que nos quedó esto, vimos que podíamos aplicar la regla 4 para simplificar estos bloques en cascada, y hasta ahí llegamos. Bueno, nos quedamos aquí en el paso número 6. Pero decíamos que para verle una mejor claridad al diagrama, ¿verdad? Esta señal se toma de aquí, pero bien se pudo haber tomado de acá, porque es la misma señal. Este punto de bifurcación se puede colocar acá o acá, como se muestra en el siguiente ejemplo, ¿verdad? Aquí ya tenemos, como les decía, el resultado de haberle aplicado la regla número 4. Y hasta aquí vamos, ¿verdad? Hasta aquí nos quedamos el día de ayer, y ya decíamos que cuando nosotros colocábamos esta señal aquí en esta parte, veíamos que se formaba también un lazo menor de retroalimentación de acuerdo a la regla 13. Aquí tenemos la regla 13, que es precisamente una de las que vamos a ocupar en este caso. Vean, cuando se trata, ¿verdad?, de que tengo una topología como esta, un punto de suma y dos bloques, pues puedo aplicar la regla 3. El resultado de esto es un solo bloque que va a tener arriba lo que hay acá en la trayectoria directa, y abajo 1 más el producto de estos dos bloques. Entonces, es lo que vamos a hacer nosotros en esta ocasión. De tal manera que aplicando la regla número 13 a esta situación, nos quedaría de la manera siguiente. Observen, por favor, cómo quedaría esto al aplicarse la regla número 13. La regla 13 dice que sería igual a G1. Para nosotros G1 es todo lo que está arriba. Lo que está arriba es esta parte. Todo esto, que es lo que va a ir en la parte del numerador. Luego la regla número 13 dice que es igual a 1 más, en el caso de que la retroalimentación sea negativa, pues iría más, que es el caso de este ejemplo. Luego hay que multiplicar otra vez lo que está arriba, G1, por lo que está abajo. Es decir, vamos a multiplicar nosotros todo esto, por lo que está dentro del bloque que está abajo, por H3. Entonces, así es como quedaría ya, ¿verdad?, el diagrama de control, el diagrama de bloques, una vez que nosotros hayamos aplicado finalmente la regla número 13. Bueno, pues hasta aquí, ¿verdad?, vemos que ya no se parece en nada este diagrama con el diagrama que nos dieron originalmente, ¿verdad?, que parece una maraña. Pues ahorita ya vemos que está agarrando la forma de una de las dos formas canónicas que habíamos comentado en el inicio. Entonces, vamos a ver ahora qué conviene hacer. Pues aquí vemos que tenemos dos bloques en cascada. Ya quedó, una vez de haber hecho esta simplificación, quedaron dos bloques en cascada. Entonces, cuando tenemos dos bloques en cascada, podemos aplicar la regla número 4, como hemos comentado ya en otras ocasiones. La regla 4 dice que cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, un bloque seguido del otro, podemos sustituir estos dos bloques por un solo bloque, y dentro de ese bloque colocamos el producto de G1 por G2. Pues es lo que hacemos aquí. Aquí G1 quedaría multiplicando a todo esto, lo colocamos acá arriba, entonces G1 multiplicaría a todo esto, ¿verdad? Y nos quedaría de esta manera. Pues ya, ahora sí se dan cuenta, el diagrama de bloques quedó en una de las dos formas canónicas que habíamos comentado ayer,
que cuando nosotros tratamos o simplificamos un diagrama de bloques para obtener la función de transferencia, la intención es dejarlo en cualquiera de sus dos formas canónicas, ya sea de esta forma o bien de esta otra forma. En nuestro caso, lo que tenemos es algo como esto, porque la retroalimentación es unitaria, pero no importa, ¿verdad? Con esto también se puede aplicar la regla número 3, es lo mismo. Ayer decíamos que el hecho de que aquí no hubiera nada es como si tuviéramos un bloque con una función de transferencia igual a 1. Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Dice, se simplifica la función de transferencia del bloque, para ello sumamos el término 1 más H1 sobre G2. Vamos a, antes de todo esto, ¿verdad? Antes ya de simplificar y obtener la función de transferencia, vamos a ir simplificando esto, lo que está arriba, para ver si hay una forma de simplificarlo con lo que está abajo. Vamos a sumar este bloque 1 más H1 sobre G2, ¿verdad? Es como si tuviéramos 1 sobre 1. Aquí tendríamos el mínimo común denominador, que sería G2 entre 1 a G2 por 1, G2 entre G2 a 1 por H1. Así quedaría este término, tanto acá como acá. Entonces ya sustituimos el valor de 1 más H1 sobre G2 en estos términos. ¿Qué ganamos con esto? Pues lo que ganamos es que esta G2 con este G2 que está como factor ahora se pueden simplificar. Lo mismo va a pasar en esta parte. De tal manera, ¿verdad?, que esto nos quedaría así. Ya al simplificar, quitar G2 aquí y G2 acá, nos queda esto así. 1 entre 1 más G2 por H2. Acá nos quedaría simplemente G2 más H1 por G3. Y acá en la parte de abajo, pues algo semejante, ¿verdad? Otra vez quitamos de aquí y acá y nos queda esto. Ahora sí, vamos a sumar estos términos que están en la parte de abajo del denominador. Todos estos términos. Vean, por favor. Esto, ¿verdad? Esto es lo mismo que si tuviéramos esto, porque aquí si multiplicamos estos términos por 1, pues quedaría lo mismo. Entonces ya lo colocamos acá. Y todo esto va a estar dividido entre 1 más G2 por H2. El 1 esta parte. Acá hacemos lo mismo. Esto, ¿verdad? Por 1, pues quedaría acá arriba esto. Ya de una vez también multiplicamos por G1 entre 1 más G2 por H2. Aquí nosotros podemos ver, ¿verdad?, que tenemos que sumar estos dos términos. Todavía no podemos simplificar con porque no está como factor. Todavía hay que sumar este término. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es sumar los términos del denominador, así como está acá, ¿verdad? Aquí es como si tuviéramos 1 sobre 1, sacamos el mínimo común, que sería 1 por todo esto, pues sería lo mismo. Ahora esto entre 1, pues sería a esto mismo, multiplicamos por 1, pues sería esto que tengo acá. Ahora esto entre esto a 1 por lo de arriba, pues sería esto igual a esto que tengo acá. Ahora sí, ¿verdad? Ya como este término y este término están como factores, podemos simplificarlos. De tal manera que esto con esto se es igual a 1. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda simplemente arriba esto, G1 que multiplica G2, G1 que multiplica G2 más H1 por G3. Y en la parte de abajo nos va a quedar esta parte. De tal manera que el último diagrama toma la forma siguiente. Ya todo esto que teníamos aquí tomó esta forma. Les decía ayer, siempre, ¿verdad?, conviene que una función de transferencia quede en términos únicamente de un numerador y un denominador. Bueno, entonces ya tenemos el diagrama de una manera más simplificada. Les decía que este diagrama de aquí, pues se parece a esta forma canónica de acá. Y cuando ustedes vean esto así, es como si tuvieran un bloque con una función de transferencia igual a 1, y de tal manera que nosotros también podamos aplicar la regla número 13, que es la que vamos a utilizar a continuación, ¿ok? Esta. Entonces, ya una vez simplificado y considerando que aquí hay un bloque que es como si hubiera un bloque con una ganancia igual a 1, pues hacemos lo siguiente. Dice, finalmente, para obtener la función de transferencia de lazo cerrado de este sistema, que era lo que nos pedía el problema, pues vamos a aplicar la regla 13. ¿Cómo quedaría la regla 13 aplicándola acá?
Veamos, ¿qué dice la regla 13? G1. G1, ¿verdad? Para nosotros es todo esto que está acá en la parte directa, en el bloque de arriba. Entonces colocamos todo esto en el numerador, así como está acá. Entre 1, dice la regla 13. Entre 1, ¿verdad? Más porque la retroalimentación es negativa, el producto de G1 por G2. En este caso sería esto que está arriba por 1, pues seguiría siendo también lo mismo. Y ya lo tenemos entonces ahí. Esto, ¿verdad? Nosotros vamos a sacar esto de aquí. Aquí no sé si me entiendan por qué puse esto acá, porque ya de cierta forma, cuando nosotros vean, cuando nosotros obtenemos la función aplicamos la regla 13, la salida va a ser igual a la entrada por lo que está dentro del bloque. Por eso puse aquí CDS, que es la salida, va a ser igual a la entrada de RDS, por lo que resultó de aplicar la regla número 3. De cierta manera, ya cuando tenemos práctica, ya esto lo escribimos como aparece aquí, como la relación de la salida entre la entrada, que es igual a lo que dice la regla 3. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora para poder simplificar esta expresión que resultó después de haber aplicado la regla número 13? Pues vamos a hacer algo semejante a lo que hicimos hace rato, ¿verdad? Vamos a sumar los términos del denominador. Estos términos, 1 más todo esto, sacamos el mínimo común, que sería 1 por esto, pues seguiría siendo esto. Esto entre 1 por 1, pues seguiría siendo esto mismo, ¿verdad? Esto mismo hasta aquí, hasta H3. Luego esto entre esto es igual a 1 multiplicado por esto de acá, pues seguiría siendo G1 que multiplica a G2 por H1 por G3. Pero ahora ya, como esto está como factor y esto también está como factor, pues lo podemos simplificar. De tal manera que la función de transferencia nos va a quedar así. Arriba, ¿verdad? En el numerador, pues quedaría el producto de G1 que multiplica G2 más H1 por G3. Y en la parte de abajo quedaría así, ¿verdad? 1 más G2 por H2 más G2 más H1 por G3 por H3 más G1 que multiplica G2 más H1 por G3. Y hasta ahí podríamos dejarla. Ahorita no hay tanto problema porque no estamos trabajando con con funciones, o sea, las funciones de transferencia son hipotéticas. Ya cuando estemos trabajando con algún sistema físico, les decía que uno posiblemente sea una función, ¿verdad? S1 sobre S cuadrada más 4S más 3, H1 a lo mejor es S más 1. Entonces sí, hay que sacar, hay que simplificar al máximo para dejar la función de transferencia en términos solamente de un numerador y un denominador, siempre escritos de manera ordenada de la potencia mayor a la potencia menor, hablando de la variable compleja S. Bueno, entonces con esto terminamos estos ejemplos donde pudimos ver la aplicación de las reglas del álgebra de bloques. Sin embargo, ¿verdad? Esto ya no va a quedar aquí, vamos a seguirlo ocupando a medida de que vayamos avanzando, ¿verdad? Porque ahorita ya tenemos dos cosas de lo que marca el tema 2.3. Ya vimos lo que es el álgebra de bloques y nos falta, ya vimos también la reducción, pero ahora nos falta la parte medular de esto, cómo representar un sistema dinámico en términos de un diagrama de bloques. Es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, cualquier duda me la dejan ahí en los comentarios del video o en la clase, ¿verdad? Ya de cierta forma el lunes pues ya vamos a estar ahora sí de manera en línea, ¿verdad? Bueno, entonces viene la parte medular de esto. Les decía, la representación de sistemas mediante diagrama de bloques. Ya vimos que para representar un sistema mediante un diagrama de bloques se utilizan 4 elementos. Recuerdan lo que era el punto de suma o detector de error, el bloque funcional, el punto de bifurcación y las flechas. De esos 4 elementos solamente 2 realizan una operación matemática. El punto de suma o detector de error puede realizar una operación de suma o de resta o diferencia, ¿verdad? Y el bloque funcional siempre va a realizar una multiplicación.
la señal de salida del bloque siempre va a ser igual al producto de la señal que entra por lo que está dentro del bloque. Entonces, eso hay que tenerlo presente para ahorita que vamos a llevar a cabo esta representación de sistemas mediante diagrama de bloques. Bueno, vamos a ver el siguiente procedimiento. De cierta manera, nosotros vamos a manejar varios procedimientos en esta unidad. Ya vimos un procedimiento para poder simplificar diagramas de bloques, que aquí lo tengo ya para lo que vimos ayer, ¿verdad? Que eran 7 pasos, los cuales se pueden ir repitiendo dependiendo hacia dónde se dirija la simplificación. Pero ahora vamos a tener este otro procedimiento para la representación de sistemas mediante diagrama de bloques. Fíjense bien en qué consiste. Primeramente dice, se determinan las ecuaciones que describen el comportamiento dinámico de cada, o bien dice, de cada una de las variables que intervienen en el sistema. Se obtiene posteriormente, ya que tenemos las ecuaciones que describen el comportamiento de cada componente o de cada variable que interviene en el sistema, luego hay que obtener la transformada de Laplace de esas ecuaciones, nuevamente considerando condiciones iniciales igual a 0, como si fuéramos a obtener una función de transferencia. Luego lo que vamos a hacer es representar individualmente cada ecuación transformada por Laplace mediante un diagrama de bloques. Ahí es donde vamos a ver qué operación se está realizando para poder decidir si vamos a utilizar un punto de suma o bien un bloque funcional. Luego dice, finalmente se obtiene el diagrama de bloques completo del sistema interconectando los diagramas de bloques individuales siguiendo el flujo de señales. El paso 4, hagan de cuenta que vamos a hacer un puzzle, ¿cómo se llama? Un rompecabezas, ¿no? Ya los diagramas individuales vamos a ir viendo cómo se deben de ir conectando siguiendo cuál es la entrada de uno, cuál es la salida del otro, para ver el flujo de señales de tal manera que podamos obtener el diagrama de bloques completo. Bueno, como lo hicimos en los ejemplos pasados, ¿verdad? Vamos a empezar con algo sencillo para poder entender esto y ya posteriormente pasamos a algo un poquito más interesante donde podamos nosotros ver la utilidad de esto, ¿ok? Bueno, es el ejemplo 2.8 para nosotros. El ejemplo dice, considere el circuito eléctrico mostrado en la figura. Obtenga una representación del sistema mediante un diagrama de bloques y posteriormente determine la función de transferencia. Ok, entonces son dos cosas. Primeramente nos piden obtener el diagrama de bloques y posteriormente, ¿verdad? Nos piden obtener la función de transferencia, pero ¿a partir de dónde? Pues del diagrama de bloques. Entonces, no hay que perder de vista esto que tenemos aquí. De cierta forma me lo voy a llevar acá, permítanme tantito, me lo voy a llevar a esta parte para tenerlo aquí a la mano. Y aquí, ¿verdad? Tiene que ir esta parte. Son dos procedimientos, uno para reducir el diagrama y el otro es para representar sistemas mediante diagrama de bloques, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo quedaría esto. Ahí lo tenemos. Vamos a guardarlo. Y permítame tantito para tener los dos aquí por lo que vamos a hacer, porque los vamos a estar utilizando continuamente esto. Entonces, para no estarme moviendo de un lugar a otro acá en el mismo archivo de MatCat, pues mejor lo tengo acá en PDF para que de esta manera, ¿verdad?, lo pueda jalar rápidamente y ahí podamos ir viendo los pasos de una manera rápida sin perder tiempo. Entonces ya lo tenemos aquí.
Este ya no lo quiero. Y ok, entonces el primer procedimiento es para reducir, el segundo procedimiento es para representación. Entonces, volvemos al ejemplo. Se trata de un circuito RC, un circuito eléctrico. Se le llama RC porque contiene una resistencia y un capacitor. Pueden observar que tiene como entrada un voltaje EI de inlet, ¿verdad? Tiene un voltaje de salida EO de outlet. El voltaje de salida es el voltaje que se tiene en las terminales del capacitor. Y tiene una corriente que fluye a través de ellos, ¿verdad? Bueno, vamos a llevar a cabo la resolución. Representación, lo primero que vamos a hacer de las dos cosas que nos piden es la representación del sistema mediante diagramas de bloques. Entonces, ¿qué decía el procedimiento para ello? ¿Qué decía? Se determinan las ecuaciones que describen, dice, la dinámica de cada, describen el comportamiento dinámico de cada componente o de cada variable que aparece ahí. Bueno, vamos a ver entonces. Primeramente dice, se obtiene una ecuación para describir la corriente. Aquí son dos ecuaciones, dos variables, la corriente y el voltaje de salida, sin tomar en cuenta la entrada. Bueno, ¿cómo obtendríamos la corriente? La corriente podemos obtenerla aplicando la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje entre la resistencia, pero el voltaje ¿cómo lo podemos sacar? Pues aplicando, ¿verdad?, nodos. El voltaje de aquí menos el voltaje de acá. Lógicamente el voltaje de entrada se considera positivo porque es mayor que el voltaje de salida. ¿Sí entienden por qué es mayor? Porque aquí va a haber una caída de voltaje. Entonces si aquí, por decir, tuviera 24 volts y aquí se caen o hay 6 volts, acá voy a tener 18 volts. Entonces por eso es que lleva estos signos. EI positivo porque es mayor y EO negativo porque es menor. Ese es el voltaje. La diferencia entre este y este es el voltaje que hay en la resistencia. Y ya una vez que tenemos el voltaje en la resistencia, lo dividimos entre el valor de la resistencia y de esa manera obtenemos la corriente. Entonces, ya tenemos la primera ecuación para la corriente. No sé si hay alguna duda, alguna situación con esto. Bueno, pero nos falta otra. Vamos a sacar otra ecuación para describir el voltaje de salida, EO. Entonces dice, se obtiene una ecuación para describir el voltaje de salida. Acuérdense que el voltaje de salida es el voltaje en las terminales del capacitor. Y el voltaje en un capacitor lo hemos obtenido a partir del recíproco de la capacitancia por la integral de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, para este circuito tan sencillo, solamente vamos a tener dos ecuaciones, una que me describe la corriente y otra que me describe el voltaje de salida. Bueno, ya llevamos el primer paso dentro del procedimiento, recuerden, ya hicimos vamos con el segundo paso. ¿En qué consiste el segundo paso? Dice que se obtiene la transformada de Laplace de ¿quién? De las ecuaciones obtenidas en el paso anterior, considerando condiciones iniciales igual a 0. Entonces, es lo que vamos a llevar a cabo, ¿sí? Ahí la tenemos, para que se vea ahí completo. Entonces vamos a obtener la ecuación, la transformada de Laplace de esta ecuación, la 242, esta, ¿verdad? Y luego vamos a obtener la transformada de Laplace de esto. Empezamos con la 242. Tengo que transformar de este lado y de este lado para que no se altere. Aquí también, ¿verdad? Conviene recordar que cuando estamos transformando, integrando, derivando, las constantes deben de quedar fuera del proceso. Por eso es que sacamos 1 sobre R fuera del proceso y ya nos quedaría únicamente del lado derecho 1 sobre R por la transformada de Laplace de EI menos EO, que en este caso pues son variables. Ya nosotros hemos visto cómo se obtiene la transformada de Laplace de una variable. Únicamente es una representación en términos de la variable compleja S como función, ¿verdad? Y se escribe con literales mayúsculas. En lugar de I, ahora va a ser I de S. En lugar de EI en mayúsculas, EI de S. En lugar de EO, pues ahora sería EO de S. Ahí tenemos entonces la transformada de Laplace de la primera ecuación, la 242.
Bueno, ahora vamos a sacar la transformada de Laplace de la ecuación 243, como pueden observar acá. Aquí, ¿verdad? Para la ecuación 243 vamos a hacer lo mismo. Este 1 sobre c lo dejamos fuera y nos quedaría la transformada de Laplace de O 1 sobre c por la transformada de Laplace de la integral de I de t. Ahí tenemos entonces ya esta representación y ahora vamos a llevar a cabo la transformación. La transformada de EO pues sería EO de S, luego 1 sobre C, luego la transformada de Laplace de la integral de I de t. Habíamos dicho que hay una gran diferencia entre lo que es transformar una derivada y lo que es transformar una integral. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones. En el caso de una integral, la transformada de Laplace de una integral simple va a ser igual a la función transformada. La función es I, por tanto quedaría I de S y lo único que tenemos que hacer es dividir sobre S, sobre la variable compleja S. Ya lo demás no se considera porque dice ahí el paso que debemos de considerar condiciones iniciales igual a 0. Bueno, entonces ustedes si tienen dudas pueden ver ahí las tablas de transformadas de Laplace que ya lo hemos visto en otros momentos, si recuerdan, ya ahí lo tienen, está ahí en la plataforma de Moodle, está en los libros, ahí están, ¿verdad?, las tablas de transformadas de Laplace. Les he comentado que esas tablas de transformadas de Laplace las impriman y las peguen ahí, ¿verdad?, en la pasta de su libreta, donde llevan sus apuntes para que lo tengan a la mano. Bueno, ya una vez que hemos llevado a cabo la transformación por Laplace, pues ahora vamos a ver qué nos dice el paso número 3. Se representa, dice, individualmente cada ecuación transformada por Laplace mediante un diagrama de bloques. Aquí viene la parte medular de esto. Pongan mucha atención con esto. Entonces, en este paso, dice, del procedimiento es necesario analizar cuál de las variables que intervienen en la ecuación es la variable producida. Es decir, quién produce a quién. ¿A qué me refiero con esto? Por decir, en una turbina, ¿verdad? Hidráulica, no sé si ya llevaron máquinas hidráulicas. ¿Quién produce el movimiento? Pues quien produce el movimiento es el flujo del agua. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, en un railete o de esos que se utilizan, ¿verdad? Cuando viene las fiestas patrias, ¿quién produce el movimiento? Pues el flujo del aire. Entonces hay ciertas cosas que provocan una consecuencia más adelante dentro del proceso. Por ejemplo, en una lámpara incandescente, ¿quién produce la luz? El flujo de la corriente que pasa a través de la misma. ¿Ok? Y así sucesivamente. Bueno, vamos a situarnos aquí en el contexto del sistema que estamos analizando. Pongan mucha atención con esto. Bueno, este es el circuito. Entonces vamos a representar individualmente cada una de las ecuaciones que ya previamente transformamos. Primeramente la ecuación 244, esta, y luego la ecuación, esta otra, la 245. Entonces, esta es la 244. Es la que vamos a primeramente representar de manera mediante un diagrama de bloques individuales. Pero aquí observen bien, aquí aparecen tres variables. Aparece la corriente y aparecen dos voltajes. Ahora, en el circuito yo quisiera que ustedes me dijeran quién, o analizaran, ¿verdad? Porque no me pueden decir ahorita, en la modalidad que estamos, ¿quién produce a quién? ¿Los voltajes producen a la corriente o la corriente produce a los voltajes? ¿Quién sería la variable producida? Pues tenemos que ver la secuencia que lleva en el circuito. Pónganse a pensar, si no hubiera voltaje aplicado, ¿habría corriente? Pues no hay corriente, ¿verdad? Porque acuérdense que la fuerza electromotriz es la que le da la energía, la energía a los electrones para poder moverse, porque crea una diferencia de potencial. Y ese flujo de electrones, pues no es más que una corriente. Entonces, si no hay voltaje EI, no va a poder haber corriente. Entonces, los voltajes en este caso, porque también aquí vemos aquí otra situación, la corriente cuando circula por acá, o no es que circule, sino que va creando cargas acá,
empieza a provocar el voltaje de salida. Pero si no hay el voltaje de entrada, no va a poder haber corriente. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer o analizar es que la variable que va a ser producida va a ser la corriente y la variable que la produce van a ser los voltajes. Vean aquí cómo está esta situación, cómo les voy haciendo estas preguntas. Dice, debemos preguntarnos qué variable produce a la otra. La corriente IDS produce a los voltajes o los voltajes EI y EO producen a la corriente. Aquí dice, ¿verdad? Analizando el circuito, el funcionamiento del circuito, se observa que para que exista corriente debe existir el voltaje de la fuente EI. Si no hay voltaje en la fuente, no hay corriente. Por tanto, dice, para esta ecuación, la corriente IDS será la variable producida. Nosotros, cuando vamos a hacer la representación de una ecuación mediante diagramas de bloques, es lo primero que tenemos que hacer. Es lo primero que tenemos que verificar. ¿Por qué razón? Porque una vez que yo ya detecté, ya analicé, ya pude determinar cuál es la variable producida, pues esa variable la debo dejar solita del lado derecho de la ecuación, es decir, voy a invertir esta ecuación. Lo que voy a hacer es esto, ¿verdad? Ustedes recuerden, hemos visto esto. En el álgebra, si tengo dos cantidades, por decir A que es igual a B, esto también es lo mismo que tener B igual a A. Pero para hacer esto, del lado derecho yo debo de dejar siempre la variable producida. Ahorita ya vimos, ¿verdad?, que si no hay voltaje de la fuente no puede haber corriente. Por tanto, la variable producida va a ser I. Entonces dice aquí, una vez detectado lo anterior, la variable producida se despeja. Aquí ya está despejada la variable producida. Aquí resultó, ¿verdad?, para nuestra suerte que IDS ya está despejada. En el caso que IDS no estuviera despejada, hay que despejarla y colocarla del lado derecho. Entonces, aquí está. Pero vean aquí, ¿verdad? Esto es lo mismo que esto. Así está. ¿Ok? Una vez detectado lo anterior, dice, la variable producida se despeja de la ecuación y se coloca del lado derecho de la ecuación. A igual a B, por tanto B es igual a A. Y ahí la tenemos. Y ahora sí, ya estamos en condiciones de llevar a cabo la representación de esta ecuación en términos de un diagrama de bloques. Dice, una vez hecho lo anterior, hay que analizar qué operaciones se están realizando en el primer miembro de la ecuación, es decir, en el lado izquierdo. Entonces aquí, para poder llevar a cabo esta representación de la ecuación mediante diagramas de bloques, lo que tenemos que hacer es ver qué operaciones se están realizando acá. Lo primero que tenemos que hacer o analizar es que en la parte del numerador tenemos una diferencia, EI menos EO. A ver aquí porque puse REO, permítanme. EI menos EO. ¿Ok? Bueno, entonces, ahí tenemos una diferencia, pero aparte tenemos otra operación que es una división. Bueno, dice, se observa que del lado izquierdo de la ecuación se tienen dos operaciones. Una diferencia, que es lo de arriba, y aparte una división. Hace un momento les recordaba que de los 4 elementos que tenemos para representar un sistema mediante diagramas de bloques, solamente 2 de ellos realizan operaciones matemáticas. Si recuerdan, el punto de suma me puede realizar una suma o una diferencia, y el bloque funcional solamente me realiza una multiplicación. No tenemos ningún elemento que me realice una división. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer aquí para representar esta división? La diferencia, pues ya de antemano, yo espero que ustedes ya se están imaginando que para esto vamos a utilizar un punto de suma. Pero para la división que tenemos que hacer, pues simplemente es cuestión de representar esta ecuación como un producto, como vamos a ver más adelantito. Lo que les acabo de mencionar lo tenemos aquí en esta nota, dice. Pero debemos recordar que de los 4 elementos que se tienen para elaborar un diagrama de bloques, solamente 2 de ellos realizan operaciones matemáticas, el bloque funcional y el punto de suma. Estos elementos, con sus símbolos gráficos y sus correspondientes operaciones, se muestran en la tabla siguiente. Aquí vemos. El bloque funcional realiza un producto. A la salida del bloque siempre voy a tener el producto de quién, de la señal que entra por lo que está en el bloque. Y en el punto de suma que tengo
a la salida del punto de suma voy a tener esa diferencia de la señal que entra por el lado positivo menos la señal que entra por el lado negativo, en el caso de que fuera una diferencia. También puede haber o ser una suma. Dice, como puede observarse en la tabla anterior, ningún elemento produce una operación de división, por lo tanto es necesario reescribir la ecuación 247 de tal forma que la división quede representada como un producto. Es decir, esto que tengo acá lo voy a escribir de esta manera. Así es exactamente lo mismo, ¿verdad? Si nosotros sabemos álgebra, vamos a darnos cuenta que es exactamente lo mismo. Pero ¿qué gano con esto? Pues lo que gano que ahora, en vez de tener una división, voy a tener la diferencia y además el producto. ¿Sí? Ahora sí, la ecuación está en términos de las operaciones que podemos implementar, dice, una diferencia y una multiplicación. La diferencia, ¿cómo la vamos a implementar? Pues tenemos que utilizar un punto de suma. La diferencia, dice, de EI menos EO se realiza mediante un punto de suma. Y el resultado de esta diferencia todavía hay que multiplicarla por esto, lo cual se logra mediante un bloque funcional. Entonces vean aquí cómo es que se va a implementar esta ecuación con este diagrama de bloques. Vean, el punto de suma lo utilizamos de la siguiente manera. La señal positiva sería EI, la señal de retroalimentación sería EO. A la salida de este punto de suma que tendríamos EI menos EODS. ¿Estamos? Y luego esa diferencia todavía hay que multiplicarla por 1 sobre R, de tal manera que esto, ¿verdad?, nos quedaría igual a la salida aquí en el producto de esto por 1 sobre R. ¿Y eso a qué va a ser igual? Pues a IDS. Es decir, aquí ya vamos a tener esto igual a IDS, pero de antemano IDS sabemos que es igual a ¿quién? A todo esto, a la diferencia de EI menos EODS por 1 sobre R. Y ahí tenemos el primer diagrama de bloques individuales para esta primera ecuación. Hay que recordar lo siguiente, siempre, ¿verdad? Debemos de reestructurar la ecuación de tal manera de que haya solamente sumas o diferencias y multiplicaciones. Divisiones no puede quedar en términos de divisiones porque no tenemos ningún elemento que realice esa operación matemática. Bueno, entonces ya llevamos la primera ecuación representada. ¿Ok? Dice otra forma, o bien una forma más simplificada, ¿verdad? Aquí se los puse de esta manera para que ustedes vayan viendo qué es lo que se logra con cada elemento, ¿verdad? El punto de suma me indica una diferencia, luego esa diferencia multiplicada por 1 sobre R me da este producto, pero ese producto de acuerdo a la ecuación es igual a IDS. La forma más simplificada de esto pues sería esto, que es lo que tenemos aquí. Ahora, ya una vez que tenemos la primera ecuación, pues vamos a pasar a ver qué hacemos con la segunda ecuación. Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo que hicimos con la primera ecuación, con la 244. Acuérdense que lo primero que hicimos fue verificar cuál era la variable producida. En este caso, la ecuación 245 solamente contiene dos variables, como pueden observar. El voltaje EO, el voltaje de salida y la corriente. A ver, díganme aquí, ¿quién produce a quién? ¿Será que la corriente produce al voltaje o el voltaje produce a la corriente? Una forma de analizar esto es siguiendo el flujo de señales. Siempre las señales van de la entrada hasta la salida. De cierta forma nos vamos a dar cuenta que la variable producida siempre es la que va a estar más hacia la salida. Pónganse a pensar aquí, dice. Se observa que también existen dos variables, la corriente IDS y el voltaje de salida o voltaje en el capacitor. Nuevamente nos hacemos la siguiente pregunta. ¿La corriente IDS produce al voltaje EODS o el voltaje EODS producen a la corriente? En la ecuación anterior vimos que IDS era la variable producida, pero acá, ¿qué va a pasar? Dice, analizando el funcionamiento del circuito se observa que para que exista voltaje en el capacitor es necesario que fluya corriente. Por tanto,
Para esta ecuación, la variable producida va a ser la corriente. Digo, la variable producida va a ser el voltaje. No sé si me entiendan. Si no hay corriente por acá, si no hay acumulación de cargas, no va a haber no va a haber voltaje en el capacitor. También lo que les comentaba, siempre lo que esté más a la derecha, más hacia la salida, va a ser la variable producida. Lo que sucede después, por ejemplo, en la primera ecuación, ¿quién está primero? ¿Está EI o I? Lo que está primero es EI, ¿verdad? Y luego está I. Por tanto, en la primera ecuación, la variable producida fue I, la corriente. Y en la segunda ecuación tenemos I y O. ¿Quién está primero? I. ¿Quién está después? EO. Pues lo que está después va a ser la variable producida. En este caso, EO será la variable producida. Y ahora, pues EO hay que despejarla. Aquí sucede que también ya está despejada la variable EO. Entonces hay que pasarla, como ya vimos, del lado derecho. Y quedaría así. Ya también esto, observamos que esto lo podemos escribir como un producto. Y si nosotros, recordando que solamente tenemos dos elementos para representar esto, un producto, ¿cómo lo vamos a poder representar? Pues simplemente, ¿verdad? Con un bloque funcional, no hay más. Entonces, la representación de esta ecuación mediante un diagrama de bloques todavía va a ser un poquito más sencilla que en el caso anterior. Vea, EO es igual al producto de esto. ¿Y cómo podemos representar el producto de esto? Mediante un bloque funcional cuya señal de entrada sería IDS, y lo que está dentro del bloque va a ser lo que aparece aquí como constantes, 1 sobre CDS. Entonces, ¿esto a qué es igual? Acuérdense que en un bloque funcional la salida va a ser igual a la señal de entrada por lo que está dentro del bloque. Es decir, EODS va a ser igual a IDS por 1 sobre CDS. Y ya tenemos, ¿verdad? Finalmente, la segunda ecuación transformada por Laplace. ¿Ok? Entonces, pues ya estamos en condiciones ahora de poder llevar a cabo el diagrama de bloques completos. Ya hicimos el paso número 3, ahora vamos a hacer el paso número 4. Dice, finalmente se obtiene el diagrama de bloques completo del sistema interconectando los diagramas de bloques individuales siguiendo el flujo de señales. Pero también tenemos otro procedimiento aquí para poder obtener el diagrama de bloques completo. Este procedimiento, ¿verdad? Sobre todo es útil cuando tenemos un sistema que contiene 4 o 6 ecuaciones. Aquí es un sistema muy sencillo, sin embargo, pues lo vamos a analizar aquí también. Dice, procedimiento para obtener el diagrama de bloques completo. Se comienza, es lo primero que vamos a dibujar o a escribir. Se comienza el diagrama de bloques completo dibujando el diagrama individual que contiene la entrada principal del sistema. ¿Cuál sería la entrada principal del sistema? Pues la entrada principal es EI. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos dos diagramas individuales, este y el último que acabamos de obtener. ¿En cuál de ellos aparece la entrada principal? Pues aparece aquí, por tanto, nosotros vamos a comenzar el diagrama completo dibujando este diagrama. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Dibujamos este, fíjense bien, este. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Me lo voy a llevar acá, vean. Me lo voy a llevar acá para hacerlo de una manera un poquito más, para hacerlo de una manera un poquito más didáctica. Me voy a llevar permítame, es lo mismo, siguiendo el procedimiento, coloco esto, como dice el paso 1. Ah, chihuahua, ¿por qué me sale esto?
Bueno, a ver cuál quiere pegar, porque no quiere pegar este. Bueno, ahí tenemos. Luego dice, posteriormente se interconectan los demás diagramas de bloques. Bueno, el otro diagrama que falta pues es este, ¿verdad? ¿Dónde lo voy a interconectar? ¿O cómo lo voy a interconectar? Pues de una forma muy fácil. Permítame tantito que ya se me... hagan de cuenta que lo voy a jalar para acá, ¿no? Me jalo este. Voy a jalar aquel también. Este porque no quiere pegarse. Este es el primero que tiene la entrada principal y este es el segundo bloque. Pero ¿dónde voy a colocar este bloque? Pues este bloque tengo que ver cuál es la entrada, cuál es la señal de entrada de este segundo bloque y debo de colocarlo donde esté esa señal. Aquí pueden ver que en este diagrama individual la salida es la corriente y esa corriente a su vez es la entrada del segundo. Por tanto, este diagrama iría exactamente aquí, miren. Así como está acá, ¿ok? Pero ahora falta todavía algo porque pueden observar que esta señal EODS, esta variable, está volando. Está volando porque falta, ¿verdad?, conectarla. EO, ¿de dónde viene? Pues EO viene de acá, que es la salida. La salida. Acuérdense que la salida del sistema era la variable EO. Entonces lo que tengo que hacer es conectar esto de aquí para acá, ¿ok? Entonces, de esta manera nosotros vamos a llevar a cabo este diagrama. Y pueden observar entonces que ya una vez que hayamos hecho esta retroalimentación, poner un punto de bifurcación y conectar acá, ¿qué pasa? Observamos que este sistema que estamos analizando es un sistema en lazo cerrado porque tiene un lazo de control. Hay una retroalimentación. No sé si ahora vean la importancia que tiene el hecho de esta técnica de diagrama de bloques. Nos indica, ¿verdad?, si hay retroalimentaciones naturales en los sistemas. Aquí si nosotros viéramos el sistema, pues no veríamos, no podemos analizar directamente si hay una retroalimentación. Sin embargo, aquí vemos que sí la hay, ¿verdad? Hay una retroalimentación del voltaje de salida. No sé si hay alguna pregunta con esto, pero pues de esta manera es como nosotros podemos obtener finalmente el diagrama de bloques completo. Siguiendo, ¿verdad? Vuelvo a repetir el flujo de señales. Hagan de cuenta que es como si hicieran un rompecabezas. ¿Dónde voy a conectar este? Pues debo de fijarme, analizar cuál es la variable que tiene como entrada. Si este coincide con la salida del otro bloque, pues ahí la voy a conectar. Aquí les digo, resultó ser algo muy sencillo porque solamente son dos diagramas individuales. Pero a medida de que la complejidad del sistema crece, pues también van a crecer el número de ecuaciones y va a ser mucho más complejo el diagrama de bloques. Muy bien. Bueno, entonces, pues yo creo que aquí la vamos a dejar, jóvenes. El día de mañana continuamos porque todavía no hemos terminado aún, ¿verdad?, este problema. Ahorita vamos a la mitad. Hemos calculado únicamente o determinado el diagrama de bloques, pero recuerden que nos pedían también la función de transferencia. La función de transferencia, ¿cuál? La relación de la salida entre la entrada, pero ya no vamos a aplicar las ecuaciones, vamos a obtener lo que vamos a aplicar a continuación para obtener la función de transferencia es precisamente las reglas de la álgebra de bloques. Vamos a simplificar este bloque, este diagrama, dejarlo en cualquiera de las dos formas canónicas para que finalmente apliquemos la regla número 13 y de esa manera encontremos ya la función de transferencia de este sistema físico. ¿Ok? Bueno, entonces la vamos a dejar aquí. El día de mañana continuamos con esta parte y vamos a iniciar otro ejemplo, ¿verdad?, que tiene un mayor grado de dificultad. Este únicamente era para poder, ¿verdad?, analizar algo sencillo que se pudiera entender para lo que viene posteriormente. Bueno, entonces la dejamos aquí, jóvenes, y que tengan un excelente día.